La protección de datos es esencial para la continuidad del negocio en la nube. Azure Backup proporciona una solución integral para respaldar y recuperar workloads en Azure. Un Azure Backup Vault permite gestionar backups de recursos como Virtual Machine, Azure Files y Databases, diferenciándose de Recovery Services Vault por sus capacidades y casos de uso. Este conocimiento es esencial para quienes buscan la certificación A104, enfocándose en el monitoreo y mantenimiento de recursos en Azure. Azure Backup Vault es un contenedor de seguridad integrado diseñado para almacenar, administrar y proteger datos respaldados en Azure. Soporta políticas de backup, gestión descentralizada y controles detallados de acceso. Reemplaza gradualmente en ciertos escenarios al Recovery Services Vault, especialmente para workloads modernos y regiones nuevas en Azure. Permite el cumplimiento normativo y simplifica la restauración de datos, haciendo el backup más eficiente y seguro. Característica Backup Vault Recovery Services Vault. Workloads soportados Azure VMS, Files Azure VMS, SQL. Files Control de acceso Azure RBAC Classic / Legacy RBAC Regiones soportadas nuevas tradicionales modelo de protección descentralizado centralizado integración con Azure Policy mejorada limitada explicación. Backup Vault introduce mejor gestión granular y compatibilidad. Futura, siendo la solución recomendada para nuevos proyectos. Antes de crear un Azure Backup Vault se requiere acceso a una suscripción de Azure con permisos de Owner o Contributor. Un Resource Group ya creado, preferiblemente en la región donde se alojarán los backups. Connection a Azure Portal, PowerShell con AZ Module o Azure CLI Configurado. Comprensión básica de workloads y policy de protección requeridos. Considerar políticas de seguridad y requisitos de compliance organizacionales. Un ejemplo real es el backup de Virtual Machines críticas alojadas en un Resource Group de producción. Al crear un Azure Backup Vault, la organización centraliza la gestión del backup, automatiza las copias de seguridad y garantiza la recuperación rápida frente a desastres o errores humanos. Mediante políticas de retención, se adaptan los requisitos del negocio y se cumplen normativas de protección de datos. Pasos para crear un Azure Backup Vault en Azure Portal. Acceder al portal https://portal.azure.com. Buscar Backup Vault en la barra de búsqueda. Seleccionar Create. Elegir el Subscription y el Resource Group adecuado. Asignar un nombre único al Vault y seleccionar la región. Revisar y crear. Así, el Backup Vault queda disponible para asociar workloads y configurar políticas. Para usuarios avanzados y automatización. Este script crea un Azure Backup Vault utilizando el Auth Module. Es útil en despliegues repetitivos y basados en infraestructura como código. Mediante Azure CLI la creación se simplifica. Este comando provee una manera rápida y confiable de aprovisionar un Backup Vault, alineado con prácticas de DevOps y CI/CD. Puede usarse infraestructura como código para crear Backup Vaults de manera declarativa. Explicación. Esta plantilla ARM garantiza consistencia y repetibilidad en entornos empresariales. Al crear un Azure Backup Vault, se recomienda revisar settings de protección, incluyendo Soft Delete. Definir roles de acceso mediante Azure RBAC. Activar logs de auditoría para rastrear actividades en el Vault. Configurar etiquetas, tags, para facilitar la gestión de costos. Revisar parámetros de backup según workload, frecuencia y retención. Esto permite alinearse a políticas organizacionales desde el inicio. Funciones avanzadas disponibles. Integración con Azure Policy para control de cumplimiento, compliance. Personalización de políticas de backup para distintos workloads. Retention a largo plazo, long-term retention, LTR, para backups críticos. Hard/Soft Delete para protección contra borrados accidentales o maliciosos. Encriptación con claves propias mediante Azure Key Vault. Estas opciones elevan el nivel de seguridad en ocasiones reguladas. Azure Backup Vault supported diverse workloads. Virtual Machine, IaaS, Azure Files y Blobs workloads soportados via Data Protection SDK integrations futures para bases de datos. La integración se realiza seleccionando el Backup Vault durante la configuración del backup en el recurso, permitiendo políticas personalizadas e independientes. Para asociar una VM al Backup Vault. 1. Ir al Backup Vault creado en el portal. 2. Seleccionar y Backup Instance. 3.
Eliger Law Subscription Y Resource Group. 4. Seleccionar la VM de la lista. 5. Asignar política de backup prediseñada o personalizada. De este modo se automatizan copias de seguridad y restauración puntual según necesidades. Recomendaciones principales. Almacenar backup vaults en regiones distintas al workload principal. Segmentar políticas de backup para workloads con diferentes necesidades. Auditar Periodicament Access Controls. Aprovechar etiquetas para gestión de recursos y costos. Probar restauraciones regularmente. Estas directrices previenen pérdidas de datos y optimizan protección y costos. Implementar Azure Back estrictamente, asignando solo permisos necesarios. Configurar la funcionalidad Soft Delete y alertas de borrado. Auditar logs con Azure Monitor y Azure Policy. Proteger el acceso mediante autenticación multifactor, MFA. Monitorizar desde Azure Security Center para identificar riesgos relacionados con los backups. El costo del Azure Backup Vault depende de almacenamiento utilizado para backups, GB/mes. Operaciones de backup y restauración realizadas. Políticas de retención largo plazo, LTR. Transferencia de datos entre regiones. Optimizar costos requiere elegir políticas adecuadas y monitorear frecuentemente mediante Azure Cost Management. Problemas frecuentes. Permisos insuficientes. Solución. Revisar roles RBAC. Regiones no soportadas, duplicidad de nombres de vaults, conflictos con políticas de recursos de la organización, errores de red o conectividad durante creación. Revisar logs de actividad y eventos en el portal permite resolver rápidamente la mayoría de los incidentes. ¿Tienes permisos owner/contributor? ¿El resource group y la región son correctos? ¿Seleccionaste el backup vault en la creación del backup? ¿Asignaste y probaste políticas de backup? ¿Auditaste roles y configuración de seguridad? Este checklist ayuda a validar una implementación segura y eficiente. Azure Backup Vault, Microsoft Docs Career Backup Vault, Portal, Azure PowerShell, AZ Module, Azure CLI Documentation. El Azure Backup Vault es el método recomendado para proteger workloads modernos en Azure. Permite administración granular, control de acceso mejorado y políticas avanzadas de protección. Se integra con Azure Policy y Management para Compliance, aporta seguridad y optimización de costos y responde a los requerimientos de empresas reguladas y dinámicas. ¿Qué diferencias clave existen entre Recovery Services Vault y Azure Backup Vault? ¿Cómo automatizarías la creación de un Backup Vault para varios entornos? ¿Qué medidas de seguridad implementarías al planear una solución de backup? Inamera pasos para asociar un workload a un Backup Vault. ¿Cómo optimizar costos al utilizar Backup Vault?